No son horas, entramos en la segunda hora del programa, 8 y 10, 10.104 casos nuevos de coronavirus. Uf. Pero el día de hoy, así que hoy 211 fallecidos, viene complicado todo, pero bueno. Bueno, lo tengo al señor Rodri Molina. ¿Cómo anda, Rodri? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va? Bien, mientras esperamos al chino que ahí nos estás avisando que se está acomodando. Che, ¿el Babi está contado en esos 10.000? No me digas que el Babi cayó. Cayó el Babi. La puta madre, viejo. No nos queda más guerrero. Se nos cayó Eduardo, se nos cayó el Babi. ¿Quién nos queda? No nos queda más guerrero de los anti-cuarentena. De los anti, no sé. Los anti no queda ninguno. Pero bueno, Rodri, acá el Vasco me pregunta que tiene. El otro día estuvo streameando. A ver. Estuvo streameando, jugando a los jueguitos. Y dice que hay un alter ego tuyo. Claro. Rodri Molina. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco, el Ok, alter ego es ok. igual a mí. Ok, es igual a vos. Markiplier, algo así. Ah, muy bien, muy bien. Bueno. ¿Ya tenemos al invitado? ¿Está el invitado, Vasco? Todavía no prendió la cámara. No prendió la cámara todavía, pero bueno, lo podemos hacer ingresar. ¿Qué lo tenés que venga, mirar? Porque sí, si no lo mirás, no lo. Yo lo tengo que escanear con los ojos, dice para el invitado, para que pase. Claro. Bueno, vamos a arrancar la entrevista del día de la fecha, la segunda que estamos haciendo. Lo tenemos ahí al señor Chino Albertoni. Chino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, no me ves, pero me escuchás, que es lo más importante. Exacto. No es lo más me están importante. viendo, no sé cómo es esto. Vos tranquilo, yo te escucho perfecto, lo vas a ver a Rodri seguro ahí en el Zoom, que es uno de Así los, es. pero que él no está en el piso, sino que está en su casa, en su mansión, igual que vos, me Bien. imagino. Sí, yo acá no sé si ven la foto, yo estoy en el Taj Mahal. Perfecto. El Igual, patio o sea, de tu casa. Estás equivocado, Fe. Para los fotógrafos es mucho más importante la vista que el oído, así que. Bueno, si vos lo decís. Sí. Bueno, Chino, ¿cómo andamos? ¿Cómo te trata esta cuarentena a vos que sos una persona muy inquieta? La cuarentena me trata para el carajo. Así directo y seco. Así directo, definitivamente. Sí. ¿Cómo te agarró este coronavirus? ¿Dónde te agarró? ¿Te agarró acá? ¿Te agarró viajando? ¿Cómo te encontró? No, acá. Yo estaba acá en Buenos Aires. Igual, tampoco hubo mucho tiempo. Si uno hubiera estado afuera, en ese momento supongo que hubiera sido complicado, como le fue a la gente, para tratar de... Porque todo fue en el transcurso de una semana prácticamente. Me acuerdo que cuando en realidad acá se empezó a comentar que la cosa iba a venir de cuarentena en algún momento, hasta que efectivamente se declaró, creo que pasó una semana, creo que fue una cosa por el estilo. Entonces tampoco calculo que tuvo mucho tiempo la gente que andaba por afuera como para poder volver bien, y después, bueno, es que empezaron a aparecer todos esos vuelos de repatriación. Yo por suerte estaba acá. Muy bien. ¿Y tenías algún viaje en el corto plazo planeado? Sí, varios. Varios. Con el tema de los... Yo organizo safaris fotográficos, y con el tema de los safaris fotográficos había dos armados. A ver, proyectados había varios. Sí. Ya con gente que estaba inscribiéndose y todo. Ya con toda la gente inscripta y cerrada, había dos, fin de marzo y primer fin de semana de abril para La Pampa, y ya después había otro me acuerdo que era para lo que era Semana Santa, en Semana Santa para ese era San Guillermo, en San Juan. Esos tres ya estaban casi al caer, y después ya había otros que había arrancado y se terminaron suspendiendo todos. Algunos se suspendieron, se pasaron para cuando se pueda, ahora, en algún momento antes de fin de año se supone, y otros directamente, los que eran para el exterior, se cancelaron para el año que viene. Y a confirmar, ¿no? Porque hoy estamos cancelando viajes, postergando viajes, pero no sabemos cuándo lo vamos a poder realizar, porque que se abra una cosa, pero que el otro país no abra del otro lado, estamos lo mismo. No, acá el tema se va realmente a normalizar en lo que tiene que ver con viajes al exterior cuando esté la vacuna. Esto es acá, ojo. Vos hablás yo hice cursos online, estuve dando cursos online durante todo este periodo, y he estado en contacto con bastante gente de Europa,
y allá, sinceramente, o sea, con todos los que hablé, todos, te estoy hablando de 7 personas, Sí. las 7 personas viajaron al exterior, no hubo ningún problema, se movieron dentro de Europa, por supuesto, ninguno había ido más lejos, pero no hay mayores restricciones desde ese lado, y está claro en gran parte del mundo ya que aún con estos rebrotes, que son rebrotes en realidad en lo que tiene que ver con números de contagios, sino con números de fallecidos, que son realmente muy bajos en todos lados. Ya la decisión clara es en ningún lado volver a ningún tipo de cuarentena, por lo menos sí seguro en cualquier lugar de Europa eso es así. Sí, somos uno de los pocos países, o sea, que restringe un poco los vuelos y hoy, bueno, amanecimos con la noticia de que Qatar Airways, de que Air New Zealand y Fly Emirates, creo, ¿no? Van a cortar sus vuelos a Asia y desde la Argentina. Sí, eso es, a ver, yo no sé, supongo que en algún momento eso se va a retomar. Es un problema, ese es un problema porque obviamente todo lo que tiene que ver con lo que son los vuelos, digamos, a Oriente, todo acá dependía, o sea, todo acá se manejaba con 4 aerolíneas, que son Qatar, Emirates, Ethiopian, desde el año pasado, desde hace en realidad un poquito más que el año pasado, y Turkish. Al ya tener 2 menos, eso va a llevar posiblemente que también Ethiopian y Turkish, al tener menos competencia, los precios seguramente van a manejarse de otra forma. Ethiopian estaba con valores muy ventajosos, ¿por qué? Y porque tenía los otros casos, y entonces, bueno, la gente empezó a marcharse para Ethiopian. Ahora, al no tener la competencia de Emirates y de Qatar, hay que ver si esos valores van a seguir siendo lo ventajosos que eran hasta este momento. Bueno, Chino, te sacamos ahí de pandemia y todo ese tema y vamos a hablar un poco de tus viajes. A ver, ¿recordás el primer viaje así importante que hayas tenido después de tantos? El primer viaje... Es difícil acordarse, porque en realidad mis primeros viajes, a ver, yo nací en un viaje. ¿Naciste? Porque yo nací en Londres, yo soy inglés, entonces ya a los 6 meses estaba viajando porque mis viejos volvieron desde Inglaterra para acá, ellos estaban viviendo allá por temas laborales, y así que ya digamos que a los 6 meses ya crucé, en aquel momento en barco, no fue en avión. Y después sí me acuerdo, o sea, mis primeros viajes, mi primer viaje al exterior, estoy tratando de... Cámara en mano, ¿no? ¿Cómo? Cámara en mano. No. Todavía no. Te estoy hablando de esto, te estoy hablando de mi primer viaje. Vos me decís, primer viaje que haya ido así para sacar fotos. No, yo te hablo, a ver, Chico, yo te hablo de cámara, no de cámara, digo, el primer viaje vos que te acuerdes que diga, bueno, este es como mi primer viaje y que haya despertado lo que hoy sos como profesional, como documentalista. Es interesante lo que planteas porque yo me di cuenta que cuando, ahora vas a ver por qué estoy hablando de esto y rápidamente lo conecto con lo que me estás preguntando. Cuando empecé a dar los seminarios y los cursos de fotografía de viajes, muchas de las cosas que iba volcando ahí tenían que ver con mi backup viajero, y a la gente realmente le gustaban mucho las historias de viaje. Entonces las historias de viaje que más empecé a rescatar fueron las de mis viajes de mochilero, que son los primeros viajes de mochilero que hice ya siendo grande. Yo hice antes otros viajes de mochilero, y también antes, por supuesto, yo vengo sacando fotos desde que soy muy chico porque me gustaba la fotografía. Pero los primeros viajes en donde yo dije, yo voy a llevarme la cámara y vamos a sacar muchas fotos de este viaje, y realmente pensaba en el tema de la fotografía dentro de lo que era el viaje, fueron cuando comencé con esos viajes de largo aliento. Yo durante un tiempo largo, más o menos unos 10 años, hice viajes muy de mochilero, muy de aventura, viajes a veces de 3 meses y a veces hasta de 7 meses, por diferentes lugares, siempre generándome un desafío en lo que era el viaje, siempre buscando un desafío mayor en lo que era el viaje en cuanto al lugar en donde iba a estar y todo lo que representaba el salto cultural, idiomático y todo ese tipo de cosas. Sí. Y ahí fue que realmente empecé a meterme muy en la cabeza, a decir, vamos con las fotos. Y de hecho, esas fotos que saqué en esos viajes, no te estoy hablando hace tanto, te estoy hablando hace 25 años, más o menos. Okay.
Bueno, para ustedes sí es mucho. Para No, mí no te creas que somos tan pibes, chino. Yo tengo 37. yo ya tengo 55. Bueno, no O sea, importa. hace 25, digamos que Tenías estaba, 30 años, perfecto. había pasado la mitad de mi vida, de mitad de mi vida la que tengo ahora. Ok. Y ahí fue que realmente me enganché mucho con el tema de la foto, ya pensando mucho, ya, y empecé a publicar de a poco. Yo ya soy periodista hace mucho tiempo. Sí. Yo arranqué a laburar de periodista a los 18 años, o sea, casi en la prehistoria. Y esa idea que vos me estás transmitiendo ahora, ¿vos ya empezaste a pensar los viajes con la cabeza de fotógrafo o lo seguías pensando con la idea de descubrir y como cualquier persona, como cualquier turista? ¿O ya empezaste a tener la cabeza de más de documentalista, de ver la foto, de pensar los viajes estratégicos hacia donde podemos encontrar cosas diferentes? No, es interesante lo que me preguntás porque hace poco yo contesté justamente lo mismo y Sí. siempre lo digo. Yo soy más viajero que fotógrafo. Ah, ok. Sí. Yo soy más viajero que fotógrafo. Es que el viaje te lleva a la foto, ¿no? A ver, las fotos están en todos lados, no solamente los viajes, pero obviamente los viajes es como que te motiva muchísimo más para la fotografía. Sí. Eso, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Lo que pasa que en mí primero nació las ganas de viajar. A ver, en mí primero nació las ganas de sacar fotos y yo sacaba fotos acá. Y viajaba cuando era chico y sacaba fotos en mi entorno y me iba a jugar partidos a San Martín con mis amigos de fútbol y sacábamos una foto y nos íbamos a Mar del Plata y sacaba fotos. O sea, me gustaba el sacar fotos. Cuando a eso le sumé los viajes, por supuesto que eso, digamos, que se potenció definitivamente. Pero cuando yo armo los viajes estos, a ver, estos viajes que te estoy hablando, que son viajes de muy largo aliento y son viajes, cuando yo me acuerdo de los viajes, fue casi una deformación que tuve a partir de todo eso, ¿no? Ahora te voy a comentar que cuando yo me acuerdo de los viajes y me genera más nostalgia y cuento más historias sobre los viajes, es sobre esos viajes. Yo después de esos viajes, que fueron fundamentalmente unos 6, 7 viajes, después he tenido años en donde yo hacía entre 20 y 25 viajes al año. La mayoría con qué? Armados para ir a sacar fotos para algún medio, armado de esa forma. Ahora, esos viajes, sinceramente, me generan muy pocos recuerdos. Los recuerdos los tengo en los otros. Y cuando yo, en los seminarios y en los cursos, cuento esos recuerdos de esos viajes, en donde dormía en la playa, dormía en la calle, dormía en una cueva, en unas rocas, ¿entendés? Y todo ese tipo de cosas. Y nada, y llevaba mi cámara Olympus que la ponía en el bolsillo, porque obviamente no podía andar con una cámara en serio, porque realmente yo dormía en cualquier lado, y eran 6 meses y 7 meses de andar con la mochila, ¿entendés? Y de estar en África, en Asia o en donde corcho fuera. Y esas son las historias que a mí me vienen, y cuando yo ahora armo los relatos muchas veces, ahora ya un poco menos, porque obviamente en algún momento, por más de que hayas viajado mucho, las historias empiezan un poco a desaparecer, ¿no? Total. Claro. ¿Y a dónde fueron esos viajes, esos 7 viajes específicamente? ¿A qué países pudiste conocer? No, dije 7, 8. A ver, los viajes cuando yo viajaba ya de antes. O sea, siempre he viajado y siempre tuve la suerte de viajar y siempre me gustó el viajar. Además, más con el tema de periodista, de repente, nada, he hecho viajes interesantes para ir a cubrir Mundial de Rugby en Gales o el Mundial de Francia de fútbol o cosas por el estilo, carreras de Fórmula 1. A mí siempre me gustó viajar y siempre el hecho de viajar me despertó una gran inquietud. Pero de repente dije, nada, quise cambiar el estilo, realmente lo necesitaba, era un momento de mi vida que necesitaba una especie de quiebre y arranqué. Y el primer viaje que hice, digamos que fue un viaje desde lo que tiene que ver con el desafío sencillo, porque fue por Latinoamérica, desde México hasta Buenos Aires, todo por tierra, ¿ok? Digo, sencillo desde el desafío porque es en idioma castellano, ¿entendés? Claro. No te genera, lo que te encontrás en muchos lugares tiene que ver un poco con la forma que vos tenés de manejarte, pero ese viaje, esto estoy hablando año 95, fue como el que inauguró un poco eso. Desde México a Buenos Aires, con cosas difíciles, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo crucé
lo que se llama la selva del Darién, que es el tapón del Darién. Cuando vos lees esto, siempre lo comento, ¿viste? Están todas estas historias de gente que ha hecho desde Alaska, Tierra del Fuego, con un auto, Sí. con una moto, Sí, etcétera, Tal etcétera. cual. Ahora hay un lugar que no cruzan. ¿Cuál es? La selva del Darién y el tapón del Darién, porque ahí lo que es la ruta panamericana desaparece. Ahí no hay nada. Esto es el cruce desde Colombia desde Panamá a Colombia. Lo que vendría a estar abajo del canal de Panamá, ahí el camino desaparece de repente. Hay una huella y por ahí a veces ni siquiera la huella y estás en el medio de la selva, en un lugar complicado. Imagínate Colombia, Panamá, vos ya te imaginás solamente con mencionarte canal de Panamá, Colombia, ya te imaginás todo lo que Sí, anda dando obvio. vuelta en un lugar como selva de eso, agentes Tal de la cual. DEA, bueno, una zona complicada. Bueno, lo cierto es que yo cuando armé ese viaje, nada, dentro de las cosas que yo quería hacer, vamos a cruzar eso y efectivamente lo crucé. En aquel momento agarraba y viajaba con la Lonely Planet. Hoy hay gente todavía que viaja con la Lonely Planet, pero ya se maneja por... Es verdad. Lo he hecho. He viajado con la Lonely Planet. Me parece que para los que nacimos en la época donde internet no estaba en todos lados, era algo fundamental. Totalmente, o sea, son guías. La Lonely, a ver, yo siempre fui fanático de la Lonely Planet, pero si no, la Rough Guide o la Handbook, o Tal para cual, los franceses, que los franceses, viste, siempre juegan y son absolutamente chauvinistas y van con lo suyo y van con la Guy Routard. O sea, es Chino, algo de- Chino, acá lo tengo La Michelin. acá lo tengo a Nico al lado mío, Nico Petrone, que también es fotógrafo, te hizo un par de preguntas, que tiene 29 años y me dice, ¿qué es lo que está hablando este hombre? ¿De qué habla? Explícale, por favor. No, la Lonely Planet realmente, la Lonely Planet era la Biblia para los viajeros. O sea, cuando te encontrabas con un tipo mochileando, Sí. y que a mí lo que me sorprendió en esto fue la enorme cantidad de gente que me iba encontrando. Ojo, siempre me encontré muy poca gente en Latinoamérica no, pero cuando ya me fui a otros lugares, poca gente de Latinoamérica. O sea, siempre lo comento, en Argentina, en Chile, también son 2 lugares y alguno más. Vos tenés mochileros, pero el mochilero es un mochilero hasta los 25 años, ¿ok? Hasta los 25, 26, Claro. vamos, pusimos el afiche del Che Guevara, nos vamos hasta Machu Picchu, todo ese tipo de cosas, hasta ahí va. Ahora, uno realmente crece mucho como viajero cuando sos más grande. Cuando sos más grande vas creciendo cada vez más. Sí. Y cuando vos ya vas a Asia, África, los tipos que te encontrás fundamentalmente, no tantos yanquis, los estadounidenses no encontrás tantos, sí encontrás bastantes canadienses, que es muy interesante, porque vos hay tipos, y ahora voy a volver con lo anterior, de Sí. esos que te vas encontrando en los lugares, hay 2 nacionalidades que vos cuando te las encontrás los identificás por la mochila. Canadienses y neozelandeses. ¿Por qué? Porque llevan en su mochila la bandera. ¿Por qué? Los canadienses porque dicen, no me confundan con un puto yankee. Con un gringo. Y los neozelandeses dicen, no me confundan con Con un un puto australiano. ¿Entendés? Entonces, Bien. son los que llevan su bandera como diciendo, no somos una provincia de ellos. Tal cual. Claro. Bueno, más allá de eso, lo que uno se encuentra en esos lugares son europeos. Y europeos, cuando digo europeos, son franceses, alemanes, ingleses. Y después en menor medida, italiano, español. ¿Y eso es un tema cultural, Chino? ¿Vos lo ves como un tema cultural de crianza nuestro? ¿O digo, del latinoamericano o del centroamericano? Económico. A ver, son varias cosas. Lo económico, obviamente, Sí. que pesa. Obviamente, hay muchos de esa gente que de repente agarran y se toman su año sabático y se van. Después también hay algo mental. A ver, nosotros estamos hablando de países que, cuando vos lees historias de grandes aventureros, esos tipos que se fueron, ¿entendés? Son esos. Sí, tal Vos cual. vas a la Patagonia y los primeros tipos que estaban en Ushuaia, la estancia Harberton, que es la más antigua, eran unos tipos que eran, ¿entendés? Eran ingleses o escoceses. Son esos tipos que iban a esos lugares. Acá nadie iba al sur, ¿entendés? Entonces Claro. hay una estructura mental. Ojo, Argentina es igual un poco, o sea, tiene algo de aventurero. Hay países que de aventurero no tienen nada. Encontrarte un mochilero brasilero, estamos Eso te iba a hablando de una decir. cantidad de gente. Son es 300 difícil. millones, claro. ¿Sabes qué? Es increíble que esencialmente te iba a decir eso. Te iba a decir precisamente eso. O sea, encontrar un brasilero mochilero es rarísimo. Encontrarlo en... Sí, es una estructura que tienen, o sea, es más, y el argentino llega a un determinado momento que es bastante estructurado en su viaje. El argentino es bastante estructurado en su viaje.
¿ok? Generalmente va medio a los mismos lugares, ¿entendés? Hay alguien que es más estructurado, a pesar de ser mochilero, que siempre me pareció una cosa sorprendente, que son los israelitas. Bueno, si yo tengo que pensar, cuando vos vas de mochilero y te encontrás con un mochilero israelita, necesariamente el mochilero israelita va a tener entre 21 y 23 o 24 años, no, nunca menos, nunca más. ¿Por qué? Porque ellos terminaron el colegio, hacen el servicio militar y ahí salen. Salen durante 6 meses, un año, y se manejan siempre entre ellos, ¿ok? En eso hay cierta estructura. Pero están esos tipos que van tratando de romper moldes y en eso son más los europeos. Los estadounidenses no. El estadounidense tiene una estructura en su cabeza que tiene que ver con, ¿viste? Cuando esto es así, a ver, Estados Unidos podemos entender que es un continente, sí, en definitiva es como si fuera un continente. Y para ellos sí. Entonces, no, pero independientemente de eso, así como India, o sea, a ver, si vos acá la distancia que tenés entre Buenos Aires y Caracas la tenés entre Nueva York y Los Ángeles, ¿entendés? Sí. O sea, es un enorme. Entonces, entre eso, más esa idea que tienen ellos, cuando de repente la liga de béisbol es la liga mundial, ¿entendés? Sí. La otra es la liga mundial y todo, entonces tienen esa estructura, por lo tanto, les cuesta un poco más salir, definitivamente. Sí, muy poca gente tiene pasaporte en Estados Unidos. Sí, a ver, para el estadounidense viaja, porque obviamente tiene la posibilidad de viajar, pero viaja generalmente más como turista a los lugares y porque tiene obviamente ventajas desde lo económico, pero para el estadounidense muchas veces ir a determinados lugares resulta casi como entrar en una situación de anarquía. Eso es porque vos cuando vas a Estados Unidos, realmente las cosas están armadas. Vos vas a un parque nacional en Estados Unidos y es espectacular, de la forma en la cual están presentadas las cosas y todo. Es increíble. Entonces estos tipos salen de repente, y imagínate que caen en África y les resulta dónde mierda están. Claro. ¿Entendés? Entonces vos al tipo que te encontrás más viajando generalmente es al europeo. Y mucha gente grande. El europeo que ves, el mochilero, por supuesto que uno cuando tiene 22, 23 años... No le tiene miedo a nada. De 35 pirulos para arriba, ¿entendés? O inclusive tipos, yo he encontrado tipos de 60 años, 65, ya en su edad de retiro, por llamarlo a alguien, o jubilación, agarrando la bicicleta y los tipos tratando de cruzar de Nepal a China, o de Nepal a India, ¿entendés? Ese tipo de cosas. O sea, eso está en la cabeza de ellos. Y el país que más a ver, de todos los países que visitaste y todo, ¿hay alguno que vos decís fuera de Argentina, que es el lugar donde vivís, donde tratás de pasar la mayor cantidad de tu tiempo durante el año? ¿Cuál otro 2 o 3 países viviría? Dije, este país yo me viviría, porque va conmigo, porque tiene una cultura parecida a lo que yo pienso. A ver, es difícil. ¿Son varios chinos o solamente Argentina? No, yo tengo... A ver, no. Yo tengo fuera de Londres, ¿no? Siempre, claro, yo tengo una deuda pendiente siempre del lugar en donde nací. Entonces me gustaría en algún momento ver cómo... Hoy en día, a ver, te soy sincero, hoy en día ya no es como antes. Entonces vos vas a casi cualquier lugar de Europa y es más o menos casi como acá. Yo el otro día, justo cuando empezó la cuarentena, estaba hablando con un amigo. Cuando vos viajabas, y yo viajaba en el año 80, en el año 90 inclusive, y vos ibas a un café, por decir algo, en París, ibas a un café en Londres, ibas a un café en Ginebra, o ibas a un café en Budapest. Había algo de ese café que era de ese lugar, ¿entendés? Sí. Y vos te sentías que estabas en otra cosa. Hoy en día vas a un Starbucks y es lo mismo el Starbucks acá que en Singapur, ¿entendés? Entonces, todos los lugares hoy, en muchos lugares del mundo, están armados con esa estética, que es la estética que nos cuadra bien por alguna razón a todos, ¿entendés? Vos cuando vas a un café acá, todos los cafecitos están armados más o menos de la misma forma. Pero Londres mantiene algo, ¿no? A mí me parece que como los Reino Unido, Inglaterra más que Reino Unido, trata de mantener desde la forma de los autos, de cómo manejan, hasta me parece que como que son bastante tratan de mantener alguna que otra. Más que nada, justo me disparaste lo de los cafecitos, Rodri también me vas a ver corregir, los cafecitos esos chiquititos los siguen teniendo ellos en los barrios. No, a ver, yo no me, por supuesto, todos los lugares tienen sus lugares con muchísima identidad.
desde ya, y ese es un lugar con enorme tradición. A lo que yo me refiero es que aún en esos lugares, uno tranquilamente puede sentirse como acá, Sí. ¿entendés? Sí. Porque si vos tenés muchos lugares que te van a rescatar de donde estabas, no te vas a poder hacer el asado en la terraza, ¿no? Pero a lo que me refiero es que en muchos lugares te podés sentar. Yo me voy a Hong Kong y me siento en una Starbucks, y salvo de tener un tipo que me viene con ojos rasgados, yo no sé si estoy en ese Starbucks, en Hong Kong, en Río de Janeiro, en Buenos Aires o en Yakarta, ¿entendés? Porque está armado de la misma forma, el pibe que habla te lo hablará en otro idioma, pero te llama con el nombre, todo está estructurado de la misma forma. ¿Para qué? Con la idea de globalización, porque la gente, en lo que tiene que ver con el turismo, yo no me hablo del viajero, yo diferencio el viajero del turismo, turista. pero el turista, ¿qué necesita? El turista necesita cierta seguridad. Tal Más cual. allá de conocer cosas nuevas, vos necesitas cierta seguridad. Si te llevan a un lugar extraño, ¿el turista dónde va a ir? El turista va a ir en un micro que se maneje de determinada forma, el tipo que va a hablar es posible que hable en tu idioma, ¿entendés? Que estés con gente más... O sea, la idea es esa, es como que muchas veces necesitamos ese marco de seguridad. Y hoy con esto que tiene que ver con la globalización, ese marco de seguridad lo tenemos en muchísimos lugares, pero desde ya que cada lugar tiene su propia impronta, y a veces vas a lugares que ya no tenés nada de globalizado, ¿entendés? Ahí es mucho más complicado rescatar esas cosas, pero yo calculo que para casi cualquiera vivir en la mayoría de los lugares de Europa, cualquier argentino, poder vivir en un lugar de Europa no le generaría, o en otro lugar de Latinoamérica, no le generaría muchos choques culturales. No generaría grandes choques culturales. Sí, cuando ya pasas a un lugar asiático o a un lugar africano, sin lugar a dudas. Ahí. Bueno, vamos con las últimas dos. Nico que me viene preguntando, y después una de Rodri que le haya quedado ahí en el tintero. Vamos. Bueno, yo te voy a hacer una doble pregunta, por ser fotógrafo. ¿Qué porcentaje de tus valijas conforman la parte fotográfica? Y la segunda, ¿qué equipo no te puede faltar en tu equipo fotográfico, ¿no? para el viaje? Bueno, hoy en día lo fotográfico me ocupa bastante del porcentaje. O sea, obviamente lo llevo en mi mochila, es todo de mano. Sí. Pero mi mochila de mano, entre eso más la computadora que necesariamente tengo que llevar siempre. Siempre, sí. Me termina pesando casi más eso que todo lo otro. Es como para pagarle un asiento, ¿no? Casi. Claro, no, a veces no, pero a veces me dicen, vos tenés algo para despachar. Yo me da pena despacharlo, pero lo tengo que despachar. Pero, porque, a ver, yo soy un tipo, digamos, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante espartano para lo que tiene que ver con su vestimenta. Yo soy medio, soy como medio marciano. ¿A qué me refiero? Yo no necesito muchos abrigos, ni necesito, o sea, para mí es más o menos casi lo mismo el verano que el invierno en muchos lugares, salvo que me diga que vas a Alaska y me voy al Caribe, tal cual. ¿entendés? Sí. Pero entonces no, la ropa que llevo no es nunca mucha, ¿entendés? Me manejo con un calzado, si voy mucho tiempo con dos, ¿entendés? Un par de pantalones, por lo tanto, lo que yo llevo ahí para lo que tiene que ver con el día a día son pocas cosas. Obviamente, si voy a un lugar con mucho calor y voy 20 días, me voy a tratar de llevar 15 remeras, porque y en algún momento le va algo, porque te cagás de calor o una cosa por el estilo. Entonces, lo que más pesa es el equipo. Y el equipo hoy en día, cuando hago estos viajes ya de safari fotográfico, que obviamente es todo con mucho cuidado, ¿entendés? Vas a un buen hotel, el equipo va a estar bien cuidado y todo ese tipo de cosas, y ahí sí, entonces agarro y llevo a veces una, a veces dos cámaras, y trato de llevar siempre 3, 4 lentes, dependiendo a veces del viaje. O sea, yo tengo un 150-600, si voy a hacer un viaje que no voy a sacar prácticamente nada de fauna, llevo hasta un 300, ¿entendés? Y entonces ese lo dejo. No tiene sentido, si voy a un lugar, ponele que me vaya a la India, donde fundamentalmente puedo ir a algún lado, a Ranthambore, a algún lugar,
sacar algo de fauna, pero fundamentalmente voy a andar en otra cosa. Sí. Y el 150-600, que es un socotroco que pesa un montón, Sí, no un lo montón. voy a llevar. Pero sí, el equipo termina siempre pesando bastante, por supuesto. Y yo te diría que entre el equipo y lo que es la computadora, que yo la llevo siempre porque lo que hago es cuando termino cada noche, trato de bajar las fotos y hacer una selección. Eso siempre me lo puse como método. Yo agarro todo día, si no es todos los días, cada 2 días por ahí, en la medida de lo posible, descargo todas las fotos y hago una selección. No es que solamente descargo las fotos, Sí. sino que lo que busco es que cuando yo vuelva, si me fui a la India 15 días, en lugar de volver con 10.000 fotos, me vuelva con 800 fotos. Muy bien. Estamos charlando con el Chino Albertoni, cerrando ya la entrevista. Rodri, ¿te quedó la última para el Chino? Sí, me gustó cuando dijo eso, dijo voy a Alaska o hace mucho calor me llevo remeras. ¿Cuál fue el viaje más extremo en cuanto a lo climático? Ese que te puso a prueba en ese sentido. Más extremo en cuanto a lo climático, de los dos lados. A ver, puedo ser que sufro un poco más el frío que el calor, pero sí he tenido situaciones de mucho frío. Y esto tiene que ver porque soy un desastre en mi previsión. Hago un paréntesis y voy a volver a una situación. Cuando yo armo estos safaris fotográficos, que armo muchos, la verdad, la gente obviamente me pregunta qué te conviene llevar, tal cosa, tal otra, unas botas. Y entonces yo a partir de ahí me empecé a informar, porque yo soy un tipo que me voy a un humedal, voy a meter los pies en el agua y me voy con las pampero, ¿entendés? O sea, y me quedo con las pampero y con las medias mojadas y sigo así 2 días. O sea, soy un hijo de puta absoluto. Entonces es muy complicado. Pero bueno, por este tema de no manejar bien el frío, a veces realmente he sentido mucho frío en la noche, muchísimo frío en la noche. Ahora, la última vez fue justamente, si empiezo a acordarme de momentos de cagarme de frío, he tenido en 78 lugares. Me acuerdo una vez que estaba ¿dónde era? En Israel. En Israel, hablando, viste que te decía que estaba durmiendo en algunos lugares que alguna vez era una cueva, bueno, sí, frente al Mar Muerto. Este era un viaje de mochilero. Llego a un lugar, a un pueblo, y ya era bastante tarde. Y estás en esos momentos en los cuales decís, bueno, listo, vamos a dormir frente a la playa. No se podía dormir bien frente a la playa, y hacía mucho frío, estábamos en invierno, ¿entendés? Eso era el mes de enero, hacía realmente mucho frío y mucho viento, y hacía tanto frío que no me podía tirar sobre la arena, y busqué una cueva, que fue a los fines de poder protegerme un poco del frío y del viento. Estuvo bien. Ahora, dormir ahí era terrible porque vos dormías, no era como en El Náufrago, que el tipo encuentra un buen lugar, ¿viste? Tom Hanks encuentra un buen lugar para tirarse. Ahí no tenía lugar, eran todas rocas, entonces era dormir sobre las rocas. Imagínate cómo te quedaba la espalda. Sí, malísimo. Entonces dormí, y me cagué de frío, me cagaba de frío total, hacía muchísimo frío. Güey, Chino, muchas gracias por el tiempo, por la buena onda, porque te mandamos ahí el correo y al toque la predisposición genial, y aparte te agarramos acá en el país, así que tranquilo para que puedas sentarte a charlar con nosotros. Espero nuevos capítulos de Rumbos, no sé cómo viene el podcast ese, que no te pregunté, pero... A ver, Rumbos, la verdad que Rumbos, cuando lo arrancamos con Miguel Simón, me encantó la idea, sí, fue buenísimo. Con Miguel siempre es complicado porque tiene un montón de cosas. Ahora está un poco más liberado, pero con esto de la Champions y 78 partidos todos juntos, la verdad que enganchar con Miguel era complicado, pero quedamos que ahora, si no es esta semana, en lo que falta esta semana, en la próxima vamos a grabar algunos capítulos. Buenísimo, así que Rumbos ahí el podcast que hace Chino Albertoni con Miguel Simón, muy lindo y muy recomendable. Chino, muchas gracias por el tiempo, ojalá que pronto podamos volver a viajar, no hacer esos viajes de dormir en Israel así en el medio de la nada, pero bueno, algún viajecito más de turista me gustaría hacer en los próximos años. Sí, esos viajes, cuando armo estos viajes, obviamente no lo armo de esa forma, pero te aseguro que siento una nostalgia con viajar de esa forma total. Un abrazo enorme, gracias por el tiempo. Dale. Gracias, Chino. Chicos. Chau. Un abrazo. Bueno, cerramos la entrevista, la segunda de la fecha, ya se te prepara Gastón y Juli para retornar.
Rodri, ¿te gustó la entrevista? Muy bien, muy buena. Muy buena. La verdad impresionante todo lo que tenía para contar, ¿no? Es a veces inabarcable en una entrevista preguntarle todo lo que uno quiere preguntarle, ¿no? Sí, chinoalbertuni.com, ahí en un montón, en Instagram también tiene un montón de fotos muy lindas. Muy lindas Lo fotos. estoy viendo, Petro, muy bien. Sí. Vamos a escuchar a la gente de Banza, que ha editado un nuevo single, se llama Túnel la canción, y después venimos con mucho más no sonoras.